En cientos de culturas encontramos relatos de personas que aseguran haber tenido encuentros con el mismísimo diablo y otros aterradores seres demoníacos. Y México no es la excepción a estos, pues en realidad algunos de los testimonios más escalofriantes de encuentros con el diablo toman lugar en nuestro país, y ninguno es tan imponente como el charro negro. Existen muchas historias sobre este misterioso ser, el cual puede ser encontrado en diferentes regiones de México, donde aseguran que se trata de un demonio que le ofrecía pactos a personas que se encontraban en situaciones desesperadas, engañándolos y pagando con maldiciones que acababan por completo con sus vidas. Y fue así que en el año de 1815, un joven llamado Juan Carrizales se encontraba en la mejor etapa de su vida, pues se había casado con una hermosa mujer llamada Mariana y acababan de descubrir que pronto se convertirían en padres. Y aunque su situación económica no era la mejor, Juan podía darle lo necesario para su familia. Sin embargo, una noche, la felicidad no duraría para siempre, pues meses después, mientras caminaba de regreso a casa, Juan se desvió para tomar un atajo. El camino por el que iba era estrecho y atravesaba una oscura y muy peligrosa zona del bosque. Pero Juan quería llegar pronto a casa, a los brazos de su amada esposa Mariana y de sus dos adorables pequeños, llamados Miguel y María. Siguió caminando por ese sinuoso camino. Caminó y caminó, y después de algunos minutos, Juan comenzó a sentir como si alguien lo estuviera observando, y a la distancia se escuchaba el sutil galopar de un caballo. Extrañado, el hombre asustado volteó a todas las direcciones, alumbrando con su lámpara el oscuro camino consumido entre las retorcidas sombras de los árboles. Pero nadie estaba ahí. Juan no quería admitirse a sí mismo la idea de que alguien lo estaba acechando desde las sombras. Así que inquieto, siguió caminando por aquel lugar tan oscuro, convenciéndose a sí mismo de que el cansancio le estaba jugando una broma. Pero pronto, un intenso frío recorrió todo su cuerpo, helándolo hasta los huesos. Y una gruesa y espesa neblina llenó todo el lugar. Se escucharon lentas pisadas de caballo acercándose cada vez más y más. Y asustado, Juan tomó su linterna y volteó rápidamente. Y lo que sus ojos vieron, él no lo podía creer. Era la silueta de un hombre cuyo rostro estaba cubierto por un sombrero de charro, montado en un imponente caballo color negro, el color de las sombras. Juan intentó mantener la calma mientras aquel jinete seguía avanzando hacia él, y al acercarse, la expresión de Juan se transformó en una de verdadero horror. Los ojos de aquel charro brillaban rojos, llenos de furia, como el infierno, un par de ojos que parecían estar llenos de maldad. Su rostro esquelético, sus manos largas y afiladas como garras, y vestía un siniestro traje de charro color negro. Su caballo
Tenía un aspecto atemorizante e imponente, con unos ojos completamente blancos e hipnotizantes. Juan quería correr de inmediato y gritar, pidiendo ayuda, pero su cuerpo no respondía. Estaba completamente asustado. Así que simplemente se quedó parado, petrificado ante la visión de aquel charro negro, quien sin decir ni una sola palabra, le ofreció una bolsa de dinero. Era una pequeña bolsa llena de oro. Juan, que no quería ofender a aquel terrorífico ser, tomó la ofrenda del charro, quien en respuesta levantó su otra mano cadavérica, mostrando 3 de sus afilados dedos, y desapareció entre la niebla. Después de que aquel charro se fue, Juan se fue corriendo, completamente aterrorizado, hacia su casa. Y cuando por fin se acostó en su cama, se repetía a sí mismo una y otra vez que el cansancio lo había hecho imaginar cosas. Pero si el cansancio había sido, ¿cómo podía explicar que tenía esa bolsa de monedas con oro? Así que era real, pero no sabía qué significaba la seña que aquel charro había dicho, aquellos 3 dedos que había levantado. Así que decidió poner sus dudas atrás y prefirió dormir, pensando que a lo mejor era una bendición que desde el cielo le habían mandado. Así que decidió utilizar el dinero para terminar de construir su casa. Compró algo de ganado para poder alimentar a su familia y decidió nunca regresar al oscuro camino en el que se encontró al charro negro. Pasó el tiempo hasta que después de un par de años, Juan y su familia prosperaban como nunca. Eran muy felices y el encuentro con el charro negro se sentía como una pesadilla distante. Sin embargo, un día, el pequeño Miguel enfermó gravemente. Los doctores del pueblo no sabían lo que le sucedía, pero jamás habían visto algo así. Y a pesar de que su situación económica era buena, la familia Carrizales no tenía el dinero suficiente para el tratamiento que debían tener con su pequeño. Así que en un momento de desesperación, Juan decidió buscar de nuevo al charro negro. Juan esperaba que este charro de nuevo lo ayudara. Así que una vez adentrado en el bosque, la neblina se hizo presente de nuevo. Pero ahora Juan estaba preparado para lo que venía de las sombras, pues comenzaron a brillar de nuevo aquellos intensos ojos rojos del charro negro, quien se acercaba lentamente con su caballo. Y al estar frente al desesperado hombre, aquel jinete extendió nuevamente su tétrica mano, ofreciéndole una bolsa de oro aún más grande que la anterior. Juan tomó rápidamente aquella bolsa y una vez aquel charro sostuvo su mano en el aire y en esta ocasión le mostró 2 dedos. Y así como llegó, desapareció entre las sombras. Semanas después, el pequeño había recuperado su salud y corría y jugaba en el patio de su casa. La familia estaba más unida que nunca y muy contenta. Y con el oro que le quedó a Juan, él comenzó a ampliar su granja, que poco a poco había construido. Sin embargo, al cabo de un año, el pueblo fue abatido por un poderoso huracán que destruyó la mayor parte de su casa y la granja de los Carrizales, dejando a la familia en completa miseria.
Juan intentó levantar todo de nuevo, pero aún con todos sus ahorros, solo le alcanzó para reparar la casa. Así que Juan sabía lo que tenía que hacer y nuevamente se adentró en el bosque, hasta llegar al mismo punto en el que el macabro ser se había aparecido en el pasado. Pero esta vez, la neblina no llegó. Juan esperó durante horas y horas y horas, y cuando estaba a punto de darse por vencido, nuevamente el galopar del caballo sonó, y la figura del charro se formó entre las sombras. Sin embargo, algo había diferente. En lugar de acercarse, el charro se mantuvo en el mismo lugar en el que apareció, viendo fijamente a Juan, con esos brillantes ojos rojos que ardían con el infierno. Juan, desesperado, se acercó al charro, y después de unos tensos segundos, el macabro ser levantó su esquelética mano y le ofreció a Juan la bolsa de oro más grande que jamás había visto. El hombre tomó codiciosamente el dinero y, al alzar la vista, vio al charro levantar nuevamente su mano, pero esta vez mostrando un solo dedo y desapareciendo en el aire. Juan regresó feliz a su casa, al lado de su hermosa esposa y de sus pequeños, cuando de pronto cayó en un profundo sueño, mientras imaginaba lo rico que era y todo lo que les esperaba tener. Sin embargo, un par de horas después, un terrible frío lo despertó, y fue cuando se dio cuenta que su esposa no estaba ahí a su lado. Confundido, Juan se levantó y revisó el cuarto de sus hijos, pero ellos tampoco estaban. Aterrado, Juan bajó corriendo para buscarlos y vio la puerta abierta de par en par, dejando ver aquella espesa neblina que se encontraba en el exterior, donde apenas se podían distinguir las siluetas de su esposa y de sus hijos. Juan corrió hacia ellos, pero a la mitad del camino sus piernas se congelaron y por más que él intentaba moverse, no podía. Fue ahí cuando Juan finalmente entendió que aquellas 3 bolsas y aquellos 3 dedos solo significaban una sola cosa. Eran las 3 almas que había dado de su familia a cambio de aquel dinero que nunca jamás iba a hacer que los volviera a ver. Y de esa manera el charro desapareció con la familia de Juan, sin volver nunca a saber de ellos y dejando a Juan en la completa locura. Así que ten cuidado, porque si alguna vez escuchas el galopar de un caballo en medio de la noche, mientras tú caminas solo por la calle, puede ser que te encuentres al mismísimo charro negro ofreciéndote un trato para llevarse consigo a los seres que tú más amas.